Un saludo súper especial, que el gozo, la paz y la alegría de mi Señor esté siempre con todos ustedes. Señor, no me escondas tu rostro, que el Señor Todopoderoso nos dé la gracia de orar y Él nunca esconda su rostro glorioso sobre nosotros. Nos encontramos para orar y reflexionar el Evangelio del día de hoy, que está en el capítulo 12, versículos 18 al 26, del Evangelio según San Marcos. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Se pueden sentar, recostar, puede sacar su Biblia, tomar el pasaje. Y entender. Quiero compartir antes una pequeña reflexión de la primera lectura, que está tomada del comienzo de la carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Dios por voluntad divina, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. Para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. Siempre pregunto: cuéntame, ¿quién es Dios para usted? Cuando escucho hablar mucha gente que para mí son unos fantoches, para mí son una campana sin Dios. Hacen ruido. ¿Y qué ruido hacen sin Dios? Si acaso le he tenido miedo es a la gente de falso carisma y que adulan tener a Dios. Esa guerra diaria de oración, de conocimiento de Dios, no es fácil, hijos. Y por eso en mi disciplina de oración respeto mucho a la gente con experiencia. Digo, ahí hay disciplina, ahí hay don de Dios, ahí hay gracia, ahí hay perseverancia, ahí hay lágrimas. Ojo con esta palabra, ¿no? Quisiera meterme mucho más en esa palabra, que está en Primera Timoteo. Hebreos
no me he pasado, ya los años, segunda Timoteo. Me enamora muchísimo la experiencia de Dios en la vida. Grábese palabras como estas: no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es como el vicio, la droga, la marihuana, todo el pecado nos destruye. Pero la presencia de Dios en la vida edifica tanto, construye tanto, enamora tanto. Interesante, ¿no? Entonces quiero enamorarme de esa frase y compartirla con ustedes. Compartirla con ustedes. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandamiento de nuestro Señor y Salvador, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia y misericordia y paz. Amén. Nuestra esperanza, miren lo que nos dice aquí la palabra, ¿no? Para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. La promesa, la vida es tener a Cristo. Por eso le insisto mucho a usted en el tema de orar. Hasta que no llegue Cristo en su vida, no va a tener el sabor de la vida de Cristo. ¿Por qué hay tanto error? ¿Por qué hay tanto abandono? ¿Por qué hay tanta bronca con Cristo? Cuando usted empieza a orar, porque no ha descubierto que detrás de su proyecto, su pena, su tortura, su tormenta, su guerra espiritual, hay un llamado al conocimiento de Dios. Pero es un llamado serio, y ese llamado es para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. Cristo es vida mía cuando vive en mí. Amén. Doy gracias a Dios a quien sirvo. A quien sirvo. Sírvale a Dios en su oración, en su intercesión, en su adoración, en ir por el mundo. Y de a mis antepasados con conciencia limpia. El ejemplo, el testimonio. Tenían que ser hombres de Dios los padres de San Pablo, porque mandaron a estudiar a su hijo a los pies de Gamaliel, el gran maestro del siglo I. Entendían la importancia de que su hijo fuera formado en la ley del Señor. Y un hombre apasionado como Pablo. Porque tengo siempre presente en mis oraciones día y noche: la iglesia es una iglesia orante. El proyecto de Dios es una iglesia orante, día y noche. En ese deseo profundo de tener una comunidad y un ejército de oración, es eso, que hemos entendido lo importante de orar. Y la importancia. ¿Por qué le insisto tanto en orar? Porque me emocionan palabras que usted va a entender cuando yo predico cuál es mi experiencia y hacia dónde lo quiero llevar. Para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. O sea, para mí orar es una tremenda vida. Orar es una gracia especial. Orar es llenarme del gozo de Cristo en mi vida. Y entender la calidad de vida. La vida que hay en Cristo Jesús. Amén. Porque tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti. Si algo me da miedo en la vida espiritual es dejarme enfriar. Ardía. Esta mañana le explicaba la palabra y se la explicaba la semana pasada. Arde. Si mi vida no arde por la pasión de Cristo, si mi vida no arde echándole palabra de Dios, si mi vida no arde orando el rosario, si mi vida no arde yendo al Santísimo, si mi vida no arde contemplándolo, si mi vida no arde adorándolo, si mi vida no arde llenándome de Dios, yo mañana ¿cómo puedo alumbrar una comunidad? Y el problema de mucha gente en su proceso espiritual, de muchísima gente, yo creo que camina el 0 o 2% y no alcanza. O sea, el promedio de la gente que quiere orar y quiere liberarse a través de la oración, de vivir una prueba, de conocer al Señor, yo no creo que alcance el 0 o 2%. Y reaviva el don.
yo me siento feliz porque pareciera que me hubieran ordenado ayer. Yo siento un deseo inmenso por ir a anunciar el Evangelio, por celebrar la Eucaristía. Todavía mis manos huelen a crisma. Parecía que me hubiera ordenado ayer porque amo lo que hago. Reaviva, hágalo. Reaviva el amor por sus hijos, reaviva el amor por su esposo, reaviva el amor por el servicio, reaviva el amor por la adoración. Pero Pablo le habla a su hijo, reaviva el don de Dios en ti. Bajo la imposición de las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. De templanza, amor, valentía, Padre. Cuando la gente me dice, Padre, es que, ay, ora por tal persona que está muy mal, está muy atacada, no puede dormir, no puede comer. Ay, Padre, pobrecita, pobrecita, ¿quién? Ningún pobrecito en la vida. Ningún, no un pobrecito. Ahí está la palabra. Tómala y léela. Entra en la guerra espiritual. Haz el rosario, busca el Santísimo. No es pobrecito. Ahí está la herramienta. Se dejaron morir con la nevera llena. Se dejaron morir con la nevera llena. Recuerdo que fui a visitar una enfermita hace unos años, recién ordenado. Y la enfermita me dice que tenía hambre. Y cuando salgo yo le dije al dueño de la casa, al esposo, que hay un bulto de papa, dale comer a su esposa, tráigale de comer, dale comer. Y me respondió, ¿y qué le damos a la gente cuando venga al velorio? Así nos pasa a nosotros, destruidos, cansados. Ese ataque de la brujería que solo sale con oración. Si no entra en la batalla, hemos recibido un espíritu de valentía, me están dando. Usted ya sabe cuando en brujería entra la guerra espiritual, cuando no puede dormir, cuando no puede comer, cuando se siente botado, cuando se siente triste, le están dando. Pero entramos en la cobardía y aquí Pablo me dice que el Espíritu Santo es valentía. No recibió un espíritu de perdedor, sino de ganador. Reaviva el don de Dios en ti. Amén. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni del mío, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos del Evangelio. Hay gente que le huye al dolor. Yo vivo la persecución como todo, hermano. Aquí me dice, no, aquí no es pare de sufrir, sino venga a sufrir. Toma parte en los padecimientos por el Evangelio. Si me metí en esto, amo lo que hago, sufro el cansancio, sufro la persecución, sufro la difamación, pero no me vivo feliz. Yo sufría y lloraba antes, pero un día el Señor me colocó esta cita bíblica en mi vida y de ahí descansé tremendamente. Juan 16:1. Evangelio según San Juan 16. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Hay gente espiritual, gente que se cree que es de Dios, que porque lo difama, lo persigue, está dándole culto a Dios. Que matándolo, destruyéndolo, le está dando culto a Dios. Gente que no discierne su misión. Gente que dice, bueno, ¿qué pasó con tal persona? ¿Qué misión tiene en ella? Pero como no hay discernimiento, no hay Espíritu Santo, solamente está lo carnal para destruir, para acabar y pensar que es obra de Dios. Porque yo hago un rosario mediocremente. Amén. Para dar culto a Dios. Piensa que lo matan. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Yo estoy seguro que si yo conozco a Dios, que si yo estoy en Dios no lo juzgaré, oraré por usted. Y pediré, Señor, ¿esa persona está equivocada? Muéstrame, Espíritu Santo, para poderla corregir. Pero como somos de los celotes, sicarios que atacamos por la espalda, ¡tac!
toma parte en los duros. El día que yo entendí esto, os he dicho esto para que cuando llegue la hora, le va a llegar. Le va a llegar porque es una parte del evangelio de la vida. Recibirán 100 veces y persecuciones con ellas. Yo soy prisionero. Toma parte en los padecimientos del evangelio según la fuerza de Dios. Dios nos dará la gracia. Aliméntese de la gracia. Aliméntese del poder de ¿quién? De Dios. Amén. Vamos a centrarnos en el evangelio de hoy. Por supuesto, maravilloso el evangelio de hoy. ¿Se acuerda que en el evangelio de ayer, en el evangelio de lunes, de cuando Dios manda a cobrar sus cosas, mataron los profetas y le mataron su hijo? Amén. ¿Se acuerda que en el evangelio de ayer le colocaron la cáscara? Es bueno darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. No es más el camino. Y hoy encontramos a unos saduceos, esos que niegan que hay resurrección. Hay gente que niega todo. Hay gente que expertos en llevar la contraria. Y le preguntaron: maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viudas sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer y darle descendencia al difunto. Esa es la ley. Y lo hicieron así de una manera perfecta, una obediencia radical, una obediencia a la ley porque lo había dicho Moisés. Y los saduceos le hacen la pregunta y le dicen: Señor, pero en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio está la palabra del cual hablamos. Capítulo 5, versículo 5. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa para cumplir con ella como su cuñado. Amén. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, basado en esa promesa, ellos llevan el argumento y tientan a Jesús. Ellos no están buscando la verdad. Ellos están buscando ofender, destruir, y en la vida encontraremos esa misma clase de personas. El primero la tomó hasta que pasaron todos los 7, murieron. Cuando resucite, ¿de cuál será esposa? ¿De quién será esposa? Yo quiero que nos veamos en la palabra. Primera carta a los Corintios 2:14. Primera carta a los Corintios 2:14. 2:14 de la primera carta a los Corintios. El hombre naturalmente no acepta las cosas espirituales de Dios. Hasta que no tengamos el Espíritu Santo, no podrá aparecer en nosotros la gracia de conocer la verdad del Señor. Se la pueden explicar, vuelven a explicárnosla y no la vamos a entender. Vivían en la carne, vivían lejos del Espíritu, no conocían la palabra, o tal vez la escrutaban y la conocían, pero no la interiorizaban como debía ser. Amén. Entonces, el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios, son locura para él y no las pueden entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Amén. Entonces, para entender y meternos mucho más en la palabra, Jesús les contestó: ¿no creéis que estáis en un error?
precisamente por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Ahí, ¿cuántos errores habitan en nosotros? Por no consultar la palabra. Pero vea lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan 5:39. San Juan 5:39. Porque, ojo con esta palabra, ¿dónde está el error? Si su mujer no lee la palabra, no escruta la palabra, no conoce la palabra, pues mañana va a ser una presa de engaño y lo coge cualquier cucarrón del demonio que le habla al oído y lo destruye. ¿Cuánta gente de ustedes que vienen aquí a buscar un sacerdote exorcista encuentran? Muchos los han engañado, robado, porque en su palabra, en su vida no hay palabra. Y piensan que todo es carnal. No, que con un poquito de ruda ya tengo. No, eso es una guerra espiritual. Eso es una guerra espiritual. Yo como sacerdote siempre le digo, esto es orando. Y se lo voy a repetir siempre, entre más tarde lo entienda, difícil. Y entiéndalo como espiritual. Por eso usted no me entiende, hijos. Esto es orando, padre. ¿Cómo así, cara? O sea, hasta que no entre en el espíritu, no va a entender la dimensión de la guerra espiritual. Entonces, San Juan 5:39 nos va a decir lo siguiente: conozcan la palabra. Mire, Jesús les contesta, ¿no creéis que estáis en un error? Precisamente por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Hijos, tome la Biblia y aprenda hoy conmigo. Yo estoy aprendiendo, me encanta la lección. Esto me encanta porque aprendo, porque me mete en el cuento. El primero que gana predicando esto soy yo, porque el más necesitado de todos soy yo. Yo sí quiero aprender esa palabra. Mire, 5:39, ¿qué me dice 5:39? 5:39. Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué encontramos? Si eso es lo que dice la palabra, ¿qué testimonio tenemos? Pues mire la palabra. ¿Se acuerda quién se encontró con la vida de Naín? La vida de Naín, ¿quién se la encontró? ¿Quién le entregó? Su hijo muerto y se lo entregó vivo. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque conocía a Marta y María el poder de Jesús para sanar, para cambiar la historia de las personas. Vosotros investigáis las escrituras. Coma la palabra, grábelo, aprendamos todos. Escríbame, Padre, mire que aprendí esta palabra. Mire, preguntando no sé, pero aprenderé. Entonces, ¿cuál es el error? No entender las escrituras ni el poder de Dios. ¿Dónde dice Dios que una brujería sale con sangre? ¿Dónde dice Dios que una brujería sale bañándose con hierbas amargas? ¿Dónde el Señor le dice, ve Pedro, vaya, saca aquel entierro? Es un espíritu de robo, pero porque usted no investiga el poder de Dios, que es únicamente orando con paciencia, con templanza, con fortaleza y sin miedo y con valor. ¿Dónde dice? Ve Pedro, coge una mata de ruda y libera al Señor. ¿No? Esto es en el nombre de Jesús, con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Vea lo que dice Primera Timoteo 6:20, el último versículo allá de Timoteo 6:20. El último versículo de Timoteo 6:20 es lo que dice la palabra. Dios, escuche, nos regale un benefactor que nos done un inalámbrico. Sería maravilloso, ¿no? Amén. No, mentiras. Dios lo regalará, no se preocupe. Timoteo, guarda el depósito de la fe. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de falsa ciencia. Oh, una de las cosas más difíciles en mi proceso espiritual como sacerdote exorcista es quitarle a usted las falsas ciencias.
quitarle a usted que creer que esto es fácil. No, eso es un tema. Evita las falsas ciencias. Algunos la profesan, algunos que la profesan se han apartado de la fe. Amén. Se han apartado de la fe verdadera. Jesús les contesta: no creáis que estáis en el error, precisamente por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos tomarán marido, sino que serán como ángeles del cielo. Amén. Aquí en lo carnal es donde necesitamos esa vida. Pues hijos, ya en el cielo, pues vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a glorificar, vamos a ensalzar al Señor. Y les va a explicar la Escritura. Les va a explicar la Santa Escritura. Vamos a ver qué nos dice San Juan 12, 24. San Juan 12, 24. San Juan 12, 24. Mientras que buscamos San Juan, tiene que recordar el poder de Dios y el Espíritu Santo. ¿Se acuerda en Ezequiel 37, 12, 14? Cuando el Señor habla de los huesos secos, cómo los estaban perdidos. Llevaba a Ezequiel y le dijo: mire este valle. Como llevarlo a usted en un parque y encontrar huesos. Y vio cómo empezaron a unirse, empezaron a tomar tendones, carne, y les dio vida y resucitaron. Eso pasa porque no conocen la Escritura ni conocen el poder de Dios. Recuerda que eso lo dice Jesús. Que los errores nuestros, los errores en la fe, los errores en nuestra forma de pensar, actuar, es porque no conocemos a Dios y a su poder. ¿Qué dice San Juan 12, 24? Espero que no me haya equivocado, porque los años también suyos me afectan. 12, 24. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto, la muerte. Y para nosotros morir es volver a resucitar para el reino de los cielos. Eso dice la palabra. Necesario el camino morir. Quedamos nada. Cuando sacamos una semilla queda destruida, pero es hermosísimo ver su flor. Y mañana esta alma será hermosa en la gloria de Dios. Amén. Y la otra cita que les quería decir, porque la Escritura nos dice lo que les dije de Ezequiel: si no muere, no hay vida. Quería compartirles 3:21 de la carta a los Filipenses. Tengo una duda ahí, no sé si es esa, pero ya Filipenses, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses 3:21. 3:21. El cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Si no muere, queda infecundo, pero tiene el poder de transformar, transfigurar nuestro cuerpo pobre, y nos lo hará glorioso en el Señor. ¿Glorioso en quién? En el Señor. Recuerda que estos saduceos leían la palabra, pero le citaron una cosa de Deuteronomio 25:5 y no citaron la de la zarza ardiendo 3:6 del libro del Éxodo. Cuando le han podido citar esa. Y acerca de los muertos, que los muertos resucitan, en la zarza dice, en el libro de Moisés dice, en lo de la zarza, ¿cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de sus padres, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No soy un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestra experiencia es morir, pero esa muerte es un paso maravilloso a la gloria de Dios, a la casa de Dios, al reino de Dios. Amén. Recordarles que hoy es miércoles, y mañana es jueves, y cordialmente invitarlo a vivir la hora santa antes del primer viernes. Y el viernes al Sagrado Corazón de Jesús, las 3 Eucaristías, cordialmente invitados. Y tercero, no olvide la vigilia en Getsemaní, por reparación, por sacrilegios, por todas las ofensas que hemos tenido al Señor.
a la hostia viva es una reparación. Su donación es una reparación para formar una casa de oración, que allí iremos a formar nuestro ejército de oración. Pronto tendremos nuestros retiros de adoradores para este camino místico. El Señor los bendiga y un excelente miércoles. Dios los guarde y los bendiga. Amén.